El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros al coronel Pedro Baños, un militar en la reserva especializado en geoestrategia, rostro habitual del programa Horizonte de Iker Jiménez, que además ha publicado varios libros. El más reciente es Geohispanidad, la política hispana en el nuevo orden geopolítico. De este libro, de geopolítica y del papel de España en el tablero mundial, hablamos con él aprovechando su presencia en un evento sobre inteligencia artificial y ciberseguridad organizado por MF Talent. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a las entrevistas Kilómetro Cero del Resurgir de Madrid. Tenemos el lujazo de estar con un experto internacional en geopolítica, el coronel Pedro Baños. Coronel, ¿qué tal? Bienvenido al Resurgir de Madrid. Encantado, muchas gracias por entrevistarme. Muchas gracias a ti por concedernos este ratito. Además estamos en un evento precisamente de geopolítica, de ciberseguridad, de cómo afecta la inteligencia artificial y la ciberseguridad al futuro, de MF Talent. Coronel, estos últimos acontecimientos tan tristes que hemos vivido en el país, desde aquí mandamos nuestro mayor cariño y afecto a todos los afectados por este terrible dana que ha afectado tan ferozmente a nuestro país, sobre todo al Levante. Coronel, este evento que hoy, en el que tú vas a dar una ponencia, va sobre la ciberseguridad y la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista del futuro sostenible, ¿no? De cómo puede afectar o ayudar a que el futuro sea más sostenible. ¿Cómo puede la ciberseguridad, la inteligencia artificial, ayudar a prevenir eventos o paliar, en cierto modo, eventos tan dramáticos y catastróficos como el que acaba de acontecer? Al final, la inteligencia artificial lo que se basa son en algoritmos, y esos algoritmos no son más que fórmulas matemáticas que lo que permiten es trabajar con una cantidad ingente de datos en un tiempo muy breve y llegar a resultados pues, lo más rápidamente posible. Obviamente, con todas estas predicciones que se deben hacer, con todos esos datos, con todos los datos históricos, obviamente, si tenemos una inteligencia artificial muy capaz, pues probablemente podamos tener incluso mucho más rápidamente esas alertas que nos permitan pues, que la población tome las medidas adecuadas para que esto no suceda. Pero no solamente la población, también tenemos que ir a la administración, para que también la administración tome las medidas adecuadas, de todo tipo, las que sean. Ahí tenemos técnicos, tenemos científicos, que se deben encargar precisamente ahora mismo de analizar los resultados de estas terribles consecuencias y, por tanto, tomar las medidas adecuadas para que esto no va a suceder en todos los planos. No solamente porque parece que culpamos a la población de que no reacciona de la manera adecuada, pero evidentemente las administraciones son las grandes responsables de que esto no vuelva a suceder, tanto en un sentido como en el otro, es decir, tomar las medidas adecuadas de lo que sea, de construir presas o de canalizaciones o del tipo que sea, o de unas alertas mucho más perfeccionadas, mucho más sofisticadas, que precisamente lo puede dar también la inteligencia artificial, y luego también, digamos, habituar al pueblo, a los ciudadanos, a este tipo de alertas y sobre todo explicarles muy bien qué medidas concretas tienen que adoptar una vez que la alerta se ha desatado. Es decir, no solamente decir estamos en la alerta roja o decir que viene, pero que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Porque luego lo fácil es siempre culpar al ciudadano, pero evidentemente para eso están las administraciones. Y eso desde un punto de vista de la prevención, lo que pueden ayudar, ¿no? Este tipo de inteligencia artificial, ciberseguridad, pero vamos a ponernos en el momento en el que estamos, ¿no? Ya han pasado las cosas. ¿Cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial y sobre todo la ciberseguridad a evitar todo el emponzoñamiento que se produce después, con intereses o no, tú nos lo contarás, de desinformación, de bulos al respecto de lo que ha podido suceder? La desinformación y los bulos han existido siempre y van a seguir existiendo. Evidentemente es muy difícil rebatirlos. ¿Cómo se tienen que combatir de verdad? Con personas creíbles, que no necesariamente tienen que ser políticos, es más, me atrevo a decir, a ser posibles no políticos, personas creíbles, personas confiables, en las que todos inmediatamente que nos digan lo que está sucediendo de verdad creamos en ellos, y creo que probablemente es lo que ha faltado. Y para eso lo que hace falta es algo absolutamente clave que debe tener cualquier país, que es una buena comunicación estratégica. Comunicación estratégica para inmediatamente salir esos portavoces creíbles a decir exactamente lo que está sucediendo. El problema es que los primeros muchas veces que desinforman, no lo olvidemos, son los políticos, por sus propios intereses, y muchas veces lo estamos viendo, este enfrentamiento entre distintos bandos políticos para
tratar de culpabilizarse los unos a los otros, que es lo que hace que al final los ciudadanos desconfiemos incluso de nuestros propios líderes políticos. Y por tanto esto es un grave perjuicio para la población y es algo que tendríamos que aprender. Y por tanto, una vez más, importancia de la comunicación estratégica y por tanto de comunicadores, de portavoces, una vez más creíbles. Y eso también está relacionado también con la ciberseguridad, porque lo que tenemos que tener es un dispositivo de ciberseguridad nacional lo suficientemente fuerte, lo suficientemente fortalecido para que pueda funcionar con eficacia en estos instantes, en estos momentos. Tenemos aquí al INCIBE, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que debería tener todavía mucha más fortaleza precisamente para que en situaciones críticas como esta ser capaces de garantizar las comunicaciones y comunicaciones fiables, porque también incluso podemos recibir ciberataques desde el exterior, desde potencias extranjeras, potencias adversarias, por así decirlo, de España, que traten de desvirtuar lo que está sucediendo para perjudicar al país. Y por eso tenemos que recalcar la importancia de la ciberseguridad también en estos momentos. Y por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, una vez más, es recoger datos tanto históricos como actuales para inmediatamente ser capaces de prevenir lo que va a suceder con la mayor brevedad posible y, por tanto, también alertar con la mayor rapidez posible a los ciudadanos para que tomen las medidas que se les haya acostumbrado a tomar. Porque una vez más, no culpemos a los ciudadanos, culpemos al que no ha sabido hacer bien los deberes, que son las administraciones. Y no vamos a centrarnos en ninguna, porque probablemente haya que repartir responsabilidades para todos. Entre todos. Mencionabas una cosa que me ha parecido muy curiosa, portavoces, ¿no?, creíbles, que no tienen por qué ser políticos. Últimamente sí que estamos observando pues esos portavoces, ¿no?, que van cogiendo cierta autoridad, pero al no ser políticos muchos de ellos, rápidamente surgen esos ataques quizá que les acaban restando autoridad. Quizá, ¿en qué punto está España en ese sentido? ¿No tenemos la capacidad o madurez de poder proteger a esos portavoces de autoridad? El problema es, una vez más, es que todo está excesivamente politizado e ideologizado. Y muchas de esos portavoces son que a alguien le interesa que sea portavoz porque su discurso coincide con la narrativa oficial. Y eso es lo que no podemos permitir. Porque una vez más aquí debería haber políticas de Estado en las que estuvieran de acuerdo todos los grupos políticos. Y cuando digo todos, son todos, porque me imagino que todos lo que pretenden es velar por el bien del conjunto de la sociedad, por todos y cada uno de los españoles. Y en cambio, lamentablemente, lo que vemos no solamente en España, lo estamos viendo en otros países también teóricamente democráticos, hasta democracias liberales occidentales, donde hay una polarización tal en todos los ámbitos, que incluso también en el ámbito científico, donde parece ser que si no eres de la cuerda de los que están en el poder, ni siquiera tu voz es oída. Entonces, lo que tenemos una vez más es personas de verdad creíbles, de personas de prestigio auténtico, no prestigio creado artificialmente, que muchas veces también sucede, y que sean las que, una vez más, depositemos los ciudadanos nuestro voto de confianza en ellos, que sean absolutamente creíbles. Y creo que eso nos falta y debería ser fundamental precisamente para evitar este tipo de situaciones. Es decir, cuando esa persona salga, diga, mira, esto ha pasado por esto y tenemos que tomar estas medidas para que esto no vuelva a pasar. Pero el problema es que estamos como estamos, una vez más, en una sociedad muy fraccionada, muy dividida, muy polarizada, y esto no nos beneficia en absoluto. Y en esta sociedad polarizada están surgiendo movimientos. Hace poco debía entrevistar a un emergente partido político que en este caso está formado o lo va a estar conformado por militares. ¿Hace falta esos soplos de aire fresco de otros sectores de la población que irrumpan en política? En este caso son militares retirados, que por cierto no tengo nada que ver con ese partido, simplemente son compañeros militares que me pidieron que les publicitara, por así decirlo, su nuevo partido político en mi canal de YouTube, pero como publicito a muchos otros partidos políticos. O sea que no tiene ninguna vinculación. En absoluto, ninguna. Han sufrido todo tipo ya de teorías, evidentemente, yo lo entiendo. Además, oye, todo el mundo tiene que vivir también incluso de llamar la atención, pero en absoluto. Pero estas son incluso personas mayores, pero sobre todo a mí me gustaría recalcar las personas jóvenes que hay también con diferentes ideas, pero que quieren hacer algo positivo por su país. Recientemente había entrevistado a Guillermo del Valle, que tiene unas ideas de un socialismo, digamos, muy jacobino, un socialismo muy puro o muy clásico, y yo entrevisto a personas en mi canal de todas las ideologías, siempre y cuando creo que pueden aportar algo a la sociedad, cada uno con su visión, ¿no? Pero en este caso, sobre todo, me gustaría una vez más recalcar en la gente joven extraordinaria que tenemos, que quiere dar un impulso a esta política, que quiere modificar muchas cosas que creo que todos creemos que son necesarias de modificar, precisamente para ver cómo podemos unificarnos mucho más como país y no estar con estos enfrentamientos intestinos que al final nos debilitan a todos. Totalmente. Hablabas del momento de España, ¿no?, en materia de ciberseguridad.
Acabas de escribir un libro que lo tenemos aquí, Geohispanidad, que va básicamente, ¿no?, sobre el papel de España en el tablero geopolítico, presente, futuro. ¿En qué punto estamos? Sobre todo va del papel de la hispanidad, mucho más allá de España. Evidentemente, este libro para mí es, lo que he intentado es que sea un canto de amor precisamente a España y al conjunto de la hispanidad. Creo que nos hace mucha falta que nos amemos, que nos pongamos en valor, que sepamos qué somos, que somos una civilización, este mundo hispano, los hispanos, y que además somos una pieza cada vez más importante en el mundo, porque es verdad que en España está decreciendo la demografía o la natalidad, pero no es el caso en otros países, en nuestros hermanos hispanoamericanos, y creo que tenemos que ser conscientes del potencial que tenemos, y más en un momento en el que el mundo se ha roto, el mundo geopolítico, las claves geopolíticas que conocíamos ya no existen, y por tanto es el momento de reafirmar nuestro hermanamiento, fortalecer nuestra hermandad y, por tanto, significar algo importante en el mundo, que tengamos una voz que sea respetada y, por tanto, que sea oída lo primero, ¿no? Entonces, de eso va el libro, en el sentido de que, obviamente, para ir al futuro, que es lo que pretendo, y hay algunas claves de lo que me gustaría que fuera el futuro de este mundo hispano, hay que analizar el pasado. Un pasado que creo que nos hace mucha falta conocer en profundidad, y toco algunos temas incluso muy desconocidos, porque libros de historia sobre este tema hay muchísimos, pero creo que le ha aportado una visión diferente, y sobre todo que nos amemos a través del conocimiento. Y lamentablemente, también hay que decirlo, en España hay políticos que parece que o no han leído libros de este tipo, que yo les recomendaría, yo se los regalaría encantado a todos los políticos, que lo leyeran, porque creo que nos hace mucha falta, una vez más, para querernos a través de conocernos. Y yo he de reconocer que soy el primero que cuando empecé a escribir este libro, empecé a documentarme hace más de 2 años, yo me sorprendía de las cosas que ignoraba, ¿no? De las cosas, muchísimas cosas que ignoraba de la historia de España, de todas las gestas, también de las partes negativas, que obviamente hubo errores, ¿no? Pero es que estamos hablando de hace 500 años, cuando hay imperios que hasta hace 4 días han seguido cometiendo errores mucho más gordos que los nuestros, y en cambio he sabido lavar su imagen. Y nosotros parece que solamente somos capaces de enturbiar nuestra propia imagen. Este libro va dedicado precisamente eso, a que todos nos conozcamos, sobre todo todos los hermanos hispanos, y que seamos conscientes de lo que significamos, de lo que valemos, y veamos qué voz podemos tener en el mundo de manera unida. Pues bravo y enhorabuena por ello, porque yo creo que hace mucha falta también concienciar a la gente y también, en cierto modo, luchar contra esa desinformación de esas leyendas negras españolas que tanto han estado encima de la mesa hace poco tiempo, ¿no?, con el presidente de México exigiendo que deberíamos pedir perdón. Me acuerdo una reflexión de Iker Jiménez muy a colación de ello, muy buena, y entiendo que va en la misma línea, ¿verdad, coronel? Absolutamente. Muchas veces son por cuestiones políticas internas, pero no coincide con la opinión mayoritaria del pueblo. Y si coincide con una opinión muy pequeñita del pueblo, es porque ha habido una malformación en el ámbito de la educación. Porque al final esto se trata de educar pero a través de una historia real, ¿no? Como digo, con sus partes positivas y negativas. No se trata de falsear absolutamente nada, ni tampoco crear una leyenda rosa. Pero en cualquier caso, la leyenda negra que nos colgaron, este San Benito, no coincide para nada con lo que fue la realidad, no solamente de la conquista de América, sino el asentamiento y la creación de un imperio en el que todos éramos hermanos, y que además los problemas verdaderamente surgieron a partir de los movimientos independentistas. Ahí fue cuando surgieron los verdaderos problemas. Y por tanto creo que es muy importante leer no solamente este libro, sino libros de esta misma naturaleza, para que nos conozcamos de verdad. Y que nos dejemos de estas luchas intestinas también, incluso en España, ¿no? Lo que hablamos, políticos que parece que están en el cargo para desprestigiar a su propio país, ¿no?, para hacer daño a su propio país, porque a lo mejor, no sé si lo hacen por ignorancia, por maldad o por ambas cosas, pero en cualquier caso están perjudicando al país al falsear una historia que no coincide para nada con la que fue. Y coronel, como experto absoluto en geopolítica, ¿cómo ves no tanto el presidente de España, que más o menos nos lo has mencionado, sino el futuro? ¿Es halagüeño en ese sentido? ¿Crees que vamos a repetir los errores de la historia? Siempre dicen, ¿no?, que los españoles estamos en guerra entre nosotros mismos. ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo grandes esperanzas en España, siempre, por supuestísimo, porque creo en el pueblo español. Una vez más, tenemos que ponernos en valor. Tenemos que ser conscientes de todo lo que hemos significado en la historia, todo lo que significamos en el presente y lo que podemos significar en el futuro. Pero tenemos que creer en nosotros. Y tenemos que tener líderes que crean también en el pueblo español, que crean en España, que lamentablemente vemos que en algunos casos no es así, ni muchísimo menos.
Porque, empezando por los jóvenes, tenemos una juventud maravillosa, tenemos una masa magnífica que muchas veces solamente queda terminarla de moldear y darle las oportunidades suficientes para que puedan brillar, para que puedan destacar, pero tenemos una juventud extraordinaria, yo no me canso de repetirlo porque es lo que veo y lo que vivo moviéndome por todas las partes de España. Pero luego también creo en nuestros empresarios, creo en la sociedad en general. Somos un pueblo bueno, tampoco me cansaré de repetirlo, un pueblo solidario, un pueblo generoso, pero también un pueblo trabajador, un pueblo imaginativo, creativo, que muy pocos pueden presumir de eso. Y además, cuando aquí decimos que tenemos un problema de natalidad, pero si tenemos precisamente a todos nuestros hermanos hispanoamericanos, que muchos de ellos están deseando venir a España, pero no a vivir de las ayudas, no están deseando venir a España a arrimar el lomo, a trabajar, a labrarse un futuro, y creo que también les tenemos que facilitar por todos los medios precisamente esta integración, que para ellos es algo casi natural en cuanto llegan a España. Y por lo tanto yo confío plenamente en España, pero porque confío en los españoles. Lamentablemente es cierto que no parece que hoy tengamos a los mejores líderes dirigiendo la nación de todos los ámbitos. Pero además, no solamente eso, sino que hace ya probablemente mucho tiempo que no tenemos líderes que verdaderamente velen por los auténticos intereses de España, ¿no? Y por tanto creo que es algo que tenemos que reflexionar también todos los españoles, que ya que somos un pueblo bueno, un pueblo con tantas posibilidades y con tantas expectativas de futuro, pues por lo menos que sepamos elegir adecuadamente a nuestros líderes para que nos quieran adecuadamente hacia el mañana. Un pueblo que, no sé si lo dijo Bismarck, ¿no?, que siempre ha intentado autodestruirse y no ha sido capaz. Y no ha sido capaz. Bueno, por eso España es el país más fuerte del mundo. Pero es que tenemos que superar esa barrera precisamente. Y en vez de estar con las luchas intestinas, casi fratricidas, cainitas, que muchas veces se desarrollan en España por intereses políticos, de nuestros políticos, a veces con intereses absolutamente torticeros y muchas veces representando más a intereses foráneos que a los intereses nacionales, tenemos que superar esas barreras. Y además, yo creo que tenemos que querernos mucho más entre todos, que por supuesto siempre respetando todas las diversidades. España es un país diverso, lingüísticamente, gastronómicamente, orográficamente, climáticamente, pero precisamente que esa diversidad se convierta en riqueza, no en un motivo de enfrentamiento como pretenden algunos políticos. Pues coronel, muchísimas gracias por este ratito de reflexión con nosotros. Me gustaría cerrar la entrevista preguntándote, más bien pidiéndote unos consejos básicos o un consejo básico que le darías, porque bueno, la ciberseguridad, volviendo al tema inicial, la ciberseguridad es un tema que en el pasado reciente solo afectaba a las grandes corporaciones tecnológicas y hoy en día nos afecta al común de los mortales. ¿Qué consejo le darías a un usuario medio de la calle básico al respecto de la ciberseguridad? Prudencia, porque esto va a ir a mucho más. Hay que tener en cuenta que hoy la mayoría de los delitos se cometen en el ciberespacio y encima son muy difíciles de resolver favorablemente para el que ha sido atacado. Tenemos que ser tremendamente prudentes en todo lo que hacemos. Hay medidas básicas, evidentemente, pues desde cambiar las claves permanentemente, que entiendo que es agotador porque tenemos tantas claves, ¿no?, que al final pues muy poco lo hacemos, pero no solamente eso, sino también, por ejemplo, tener unos backup, tener guardar todo lo que tenemos en nuestros ordenadores, porque podríamos decir que hay dos tipos de personas, los que ya han sido ciberatacados y los que lo van a ser. Personas, entidades, empresas, organismos estatales, y lo estamos viendo. Entonces, hospitales, de todo. Entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que ello significa, que vivimos en dos mundos actualmente, en dos mundos paralelos, en el mundo físico y el mundo virtual, y lo mismo que hay ciberdelincuencia en el mundo físico, lo hay y cada vez más lo va a haber en el mundo virtual, en el que cada vez estamos más inmersos, por ejemplo, con las compras online, y por tanto tenemos que ser muy prudentes en todo lo que hacemos, siendo conscientes de lo que significa la ciberseguridad. Y creo que no somos conscientes muchas veces ni los ciudadanos, ni tampoco, por lo menos, buena parte de nuestra administración. Pues coronel, muchísimas gracias por todas estas reflexiones, por estos buenos consejos que también nos has transmitido, y desde aquí recomendamos a todo el mundo que si quiere conocer un poco más del tablero geopolítico mundial y cómo la hispanidad juega un papel muy importante, que se lea sin lugar a la duda Geohispanidad, un nuevo libro. Coronel, muchísimas gracias. Encantado, un placer. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales.